Ya la puse. Y tenemos la ecuación de la ley de Gauss, acá está en su forma diferencial. La no existencia de monopolos magnéticos, acá está en su forma diferencial. Tenemos la ley de Ampère, esa ya la manejamos. Bueno, acá el detalle es que introdujimos el término de Maxwell. ¿Cómo se introduce? Bueno, usamos primero la ley de inducción de Faraday, que es el video que acabo de mostrar. Vemos la ley de inducción, la fuerza electromotriz lo escribe como la variación en el tiempo del flujo magnético. Y este flujo magnético es este término. ¿Están de acuerdo? O sea, lo que ya vimos. El detalle es que decimos, bueno, si esta es la ley de inducción de Faraday y las ecuaciones son tan simétricas, si acá aparece campo eléctrico y acá hay campo magnético, esta es una ecuación de superficie y acá también. Si acá aparece la integral de contorno cerrado de campo magnético y acá aparece integral de contorno cerrado de campo eléctrico, hay simetría. Entonces, si tengo un término en la ley de inducción de Faraday que está relacionado a la variación en el tiempo del campo magnético, debe haber por simetría un término que esté relacionado a la variación en el tiempo del campo eléctrico a través de una superficie. Este término es el término que fue la contribución de Maxwell. Este término es la contribución de Maxwell. Entonces uno podría decir, bueno, ¿eso qué quiere decir, no? O sea, ¿por qué lo introduces? Primero es por la simetría de las ecuaciones, porque debe de estar este término. Y les quiero mostrar un video en donde se ve claramente que este término existe. Ya habíamos visto lo que eran capacitores. Entonces, este video se refiere a capacitores. Tenemos un capacitor cargado. Si tenemos un capacitor cargado, porque no sé, estás haciendo un experimento y ya te quieres ir a tu casa, ¿no? Ya es tarde, te quieres ir a tu casa y tienes que desconectar el equipo. Entonces, les voy a mostrar este video donde explican, estos son capacitores, donde explica qué ocurre con los capacitores. Voy a mostrarlo. No, no hace nada, ¿verdad? Es necesario saberlos manipular, ya que los capacitores es necesario saberlos manipular, ya que al momento de que uno quita un capacitor de un sistema eléctrico, estos pueden estar cargados. Y lo ideal es tener la costumbre de descargarlo, ya que si no lo hacemos, primero corre peligro nuestro equipo de medición. Ya que al momento de probar un capacitor, debemos de tocar sus puntas con las puntas de prueba. Esto generaría, si no lo hemos descargado, una descarga hacia el equipo que lo puede dañar. Entonces, lo ideal es siempre tener la costumbre de descargarlo. La otra cosa que puede hacer que suframos una descarga es que toquemos los bornes sin culpa. Si no cargamos guantes, así tengamos un aislamiento de nuestros pies, que son las botas de seguridad, sufriremos una descarga. Y dependiendo la capacidad del capacitor que nos dé la descarga, esta va a ser mayor o menor. ¿Cómo podemos descargar un capacitor? Bueno, podemos hacerlo simplemente utilizando un puente. Colocamos el puente de un lado y tocamos el otro extremo del borne. Como pueden ver, genera una chispa. Ya ahí el capacitor se encuentra descargado. Si repetimos la acción, ya él no debe tener nada de carga, no hará chispa. Y podemos tocarlo sin problema, manipularlo sin ningún problema. La otra forma de descargarlo sería la que yo prefiero, que no es utilizar este tipo de puente. Yo prefiero hacerlo con un destornillador, simplemente puenteamos los dos contactos y descargamos el capacitor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esto? Que el destornillador sea un destornillador viejo,
preferiblemente, porque a veces de tanto descargar de capacitores se daña la punta del destornillador. Estos capacitores los he cargado yo previamente. Este es de menor capacidad y como veremos si hace chispa. Vamos a ver, la chispa fue muy mínima, aparte que está deficiente, es de menor capacidad. Como podemos observar, hemos descargado todos los capacitores. Unos hacen más chispa que otros, pero la finalidad es que queden descargados. Ya acá estos capacitores pueden ser manipulados sin ningún problema. En nuestra página web encontrarán una entrada referente a este tema. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir que el capacitor esté descargado? Voy a pasarme a esta parte. Ya habíamos visto lo que era un capacitor, ¿no? Ya lo habíamos explicado. En el caso que presentan en el video, se observa que son cilindros, pero ya lo habíamos explicado, este cilindro lo podemos formar como estas dos placas que se están mostrando acá, dos placas del capacitor con un material en medio. Este material puede ser cera, papel, algún tipo de material, y estas dos placas se enredan como si tuvieras dos tortillas y le pusieras una rebanada de queso y una rebanada de jamón, se enredan para hacer un taquito, ya adquiere la forma cilíndrica y luego ya con esa forma cilíndrica se recubre con una envoltura y ya tienes el capacitor. Muy bien, entonces los capacitores de esta figura que vemos acá, ya lo habíamos explicado. Tenemos dos placas metálicas cargadas a la misma carga, separadas una cierta distancia. Si eso se logra, entonces decimos que se establece, como acá se observa, un campo eléctrico uniforme entre las dos placas del capacitor. Entonces, cuando estás haciendo el experimento, el capacitor adquiere carga. Debido a la carga hay un campo eléctrico. Cuando te quieres ir a tu casa, pues apagas el equipo, pero el capacitor sigue cargado. Por ejemplo, ahorita en el experimento que vimos, lo descargan usando el destornillador y genera una chispa eléctrica. Bueno, pero cuando se descarga, la cantidad de carga está variando en el tiempo. Justo cuando se descarga, ahí ocurre que aparece una variación de carga en el tiempo. Y esta carga, al estar disminuyendo, hace que el campo eléctrico que aparece en estas placas disminuya. Cuando está conectado el equipo, el campo eléctrico es uniforme, pero cuando lo desconectas, este campo eléctrico ya no es constante. Empieza a disminuir tanto que hasta que se apaga, ¿no? Hasta que se acaba la carga y hasta que se acaba el campo. Entonces pasa de tener un campo eléctrico que era una constante a tener un campo eléctrico que se va a cero. ¿Están de acuerdo? Y en este caso, la variación de lo que está variando es el campo eléctrico. Ahí tenemos la variación en el tiempo del campo eléctrico. ¿Están de acuerdo? Y ese término es este término que tenemos acá. Este término me habla de la variación en el tiempo del campo eléctrico. Entonces, este término, la manera de observar, el término de Maxwell se observa cuando tienes un capacitor de placas paralelas y lo descargas. Si tienes el capacitor y está conectado, el campo eléctrico es uniforme. Entonces ahí no está variando en el tiempo, pero cuando lo desconectas y ya dejas que el equipo o lo desconectas y te vas a tu casa, el campo eléctrico poco a poco empieza a disminuir hasta que desaparece porque la carga en las placas del capacitor desaparece. En el caso del experimento que vimos, se genera la chispa y entonces descarga muy rápido, pero podría descargarse poco a poco. Y entonces, este es el término de Maxwell que está relacionado a la variación en el tiempo del campo eléctrico
Acá lo tenemos también, pero lo podemos observar cuando tenemos un capacitor de placas paralelas y lo descargamos. ¿Queda claro? Entonces tenemos estos juegos de ecuaciones. Y entonces ahora sí, este término ya no parece sacado de la manga, sino es un término que por la simetría de las ecuaciones tiene que estar ahí, pero además físicamente se puede explicar se puede observar cuando tienes un capacitor y descargas el capacitor. ¿Queda claro el origen de este término? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Compañeros? Sí, profesora. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Voy a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Entonces ya tenemos las 4 ecuaciones de Maxwell en forma integral. A veces puede ser que cuando hagan un examen de admisión, les digan, oye, escribe las ecuaciones de Maxwell. Pues las escriben. Y una pregunta puede ser, pasa las ecuaciones de su forma integral a su forma diferencial. ¿Cómo las van a pasar? Como lo hicimos acá, aplicando el teorema de Gauss y teorema de Stokes, como lo vimos. Bueno, ya tienen las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Otra pregunta puede ser, explica físicamente qué quiere decir cada una de esas ecuaciones. Bueno, eso ya lo hemos hablado. Perfecto. Entonces, lo que ahora queremos obtener es la ecuación de ondas. La ecuación de ondas se genera, la vamos a obtener siempre que tenemos, las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? En forma diferencial. Entonces, por ejemplo, acá escribí las 4 ecuaciones de Maxwell, que ya las obtuvimos, y observamos que tenemos 2 tipos. 2 ecuaciones son de forma diferencial, son la de la ley de Gauss para el campo eléctrico y la no existencia de monopolos magnéticos. Estas dos son, como vienen de un producto escalar, estas 2 ecuaciones son simplemente 2 ecuaciones escalares. Entonces ahí tengo 2 ecuaciones. Y cuando resolvemos las ecuaciones de Maxwell en su forma integral, lo que nos dan son rotacionales. Y los rotacionales son vectores, entonces tiene un componente en X, en Y y en Z. Eso quiere decir que esta ecuación, aunque solo estoy escribiendo una, realmente tengo 3 ecuaciones. Y en esta de abajo, aunque estoy escribiendo una ecuación, realmente tengo 3. Entonces, las ecuaciones de Maxwell, ahorita escritas así, en forma diferencial o en forma integral, parece que son 4. Realmente son 2 escalares y 2 ecuaciones vectoriales. Es decir, tengo acá 6 ecuaciones y 2 de acá tengo 8 ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que a la hora de escribirlas se ven como si tuviera yo 2 ecuaciones escalares y 2 ecuaciones vectoriales. ¿Queda claro? Entonces, vamos a obtener la ecuación de ondas a partir de las formas de las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Eso lo empezamos a hacer ayer. Acá lo tenemos, se los mandé por WhatsApp. Ya este cálculo lo tienen ustedes. Ahorita nada más quiero terminarlo. Entonces, tenemos las ecuaciones de Maxwell, acá están. Entonces, lo primero que hay que hacer, ahorita voy a explicar el caso de ecuaciones de Maxwell en el vacío. Yo supongo que en su curso de óptica van a calcular en óptica, deben de calcular las ecuaciones de Maxwell con materiales. Porque en algún momento van a trabajar con unos temas que se llama índice de refracción. Eso tiene que ver con la propiedad del material. Pero cuando tienen materiales no les sirven estas ecuaciones. Estas ecuaciones servirían en el vacío o en el aire, digamos.
Pero si tienes un material como el caso del núcleo de hierro que vimos en el primer video, ahí necesitas las ecuaciones de Maxwell en material. Entonces, ahorita voy a obtener la ecuación de ondas en el vacío. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer es aplicar el rotacional a las formas vectoriales, o sea, acá, a estas ecuaciones. A las ecuaciones que están escritas de forma vectorial, a las que tienen nabla cruz B y nabla cruz C, a esas les vamos a aplicar el rotacional. Acá le puse, vamos a tomar el rotacional de E y vamos a tomar el rotacional de nabla cruz B. Entonces, el rotacional de nabla cruz es nabla cruz C. Y el rotacional de nabla cruz B es nabla cruz B. La clase pasada estábamos resolviendo esta forma. Entonces, acá lo hicimos la vez pasada y nos dio esta expresión y paramos la clase acá. Ahorita, simplemente quiero decir, escribirlo acá. Entonces tendríamos que del lado izquierdo, tendríamos nabla cruz E, nabla cruz E, componente yésima, no es todo el vector, es la componente yésima, es esta expresión que tengo acá. Ahora, ¿de dónde salía? Decíamos, bueno, si yo tengo dos vectores, el vector A y el vector B, y A está dado como AX, AY y AZ, en lugar de poner AX, AY, AZ, puedo poner A1, A2, A3, y B es BXY más BYJ más BZK, es lo mismo que BX, BY, BZ. Y esto lo puedo escribir como B1, B2 y B3. Si hago el producto escalar, como ya lo conocen ustedes, es A de X, B de X, más A de Y, B de Y, más A de Z, B de Z. Y esto me da A1, B1, más A2, B2, más A3, B3. Lo puedo escribir como la sumatoria que va de I igual de 1 a 3. Esto me da AI por BI. La notación de Einstein me dice, no escribas la sumatoria. Si te aparecen índices repetidos, aquí en este caso es I, no escribas la sumatoria, no tiene caso, se sobreentiende que hay una suma. Esta es la notación de Einstein. Entonces quito la sumatoria y simplemente escribo A y B. Y cuando tomamos la divergencia de A, ponemos la nabla, es un vector que son las derivadas en X, en Y y en Z. La podemos escribir como la derivada con respecto de X1, la derivada con respecto de X2. Estos son comas, ¿eh? Y la derivada respecto de X3. Entonces le puedo poner la derivada de X1, la derivada de X2 y la derivada de X3. Producto escalar con A. Hicimos la cuenta y nos da esto, la derivada de AX con respecto de X más, la derivada de A de Y con respecto de Y más, la derivada de A de Z con respecto de Z, y esto lo puedo escribir como la derivada de A1 con respecto de X1 más la derivada de A2 con respecto de X2 más la derivada de A3 con respecto de X3. Esto es igual a la suma con igual de 1 a 3 de la derivada de AI con respecto de XY. Y la notación de Einstein me dice que índices repetidos implican una suma. Entonces me dice, no escribas la suma, se sobreentiende porque ahí el índice está repetido. Quito la suma y me queda delta de derivada de AI con respecto de XY. Y todavía la notación más compacta me dice que la derivada con respecto de XY lo puedo escribir como delta de Y, que está escrito acá. Y si escribo nabla, punto nabla, lo hicimos la reunión pasada, fue lo último que hicimos, era una derivada segunda. Viene la notación de Einstein, me dice no escribas la sumatoria, me da la derivada segunda con respecto de XY, derivada segunda, esto es la de delta I al cuadrado, ¿sí? Entonces, decíamos la reunión pasada, cuando aplicamos la notación tensorial,
yo puedo intercambiar estas dos derivadas, la delta de J con delta de I. Si las intercambio, acá me queda delta de J e J, los índices están contraídos, ahí hay un producto escalar. Y acá también delta J, acá hay un producto escalar, que es la nabla. Este es el resultado. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Vean, lo que obtuvimos la reunión pasada es esta expresión. Voy a escribirla ya sin ver la componente yésima. De acá nos daría lo siguiente, voy a escribirlo acá, nos daría que nabla cruz E, le voy a poner los paréntesis para que no me confunda yo, me va a quedar el gradiente de la divergencia del campo eléctrico. Esto que tengo acá es el gradiente, esto que está acá es el gradiente. Y el otro me da menos, el otro término me da, me da menos nabla cuadrado, acá dice nabla cuadrado, me da nabla cuadrado, o sea, esta nabla cuadrado, o sea, sería nabla.nabla o nabla cuadrado, nabla.nabla o nabla cuadrado. Como está al cuadrado, le puedo poner el vector o puedo no escribirlo, no importa, dice lo mismo porque viene de un producto escalar. Nabla cuadrado de E. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el rotacional del rotacional de E es igual al gradiente de la divergencia del campo menos nabla cuadrada de E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya la reunión pasada ya no lo escribí porque ya se estaba haciendo tarde, pero ¿ya quedó claro? Si me hicieran favor nada más de anotar este renglón en los apuntes que teníamos de la reunión pasada para que lo puedan, para que lo tengan completo. La notación de Einstein me dice que si tienes dos índices, solo dos índices contraídos, es decir, repetidos, entonces ahí hay una suma. Ahí tienes una suma. Entonces se sobreentiende que hay una suma, entonces ya no escribes la sumatoria. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Entonces ya no escribas la sumatoria. Eso es lo que me dice. La sumatoria. Se sobreentiende. Hija, mejor, Cris, Angie, mejor trabaja en esa máquina. No importa, ahí hay conexión. Entonces, ya no escribas la sumatoria. Eso es lo que me dice la notación de Einstein. No la escribas porque se sobreentiende. Es como si dijera, sube para arriba, salte para afuera. ¿Sí? Se sobreentiende. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere la notación de Einstein. Si tienes dos índices contraídos, ahí hay una suma. Ya no escribes la sumatoria. Se sobreentiende. ¿Queda claro? ¿Sí, chicos? Ahora, vean con este renglón tan pequeño, con este renglón tan pequeño, pudimos hacer la demostración. Si ustedes hubieran hecho la demostración como la conocen,
lo que ustedes conocen de coordenadas cartesianas, o sea, a lo mejor les hubiera salido en una página, pero acá sale de una manera muy compacta, muy elegante, usando la notación de Armstrong. La forma tensorial. Entonces, si me hacen favor, ¿ya la anotaron? La ecuación esta que está en verde. ¿Ya la anotaron? Sí, ya. Muy bien. Luego hay compañeros que dicen, bueno, hay compañeros que dicen, lo voy a poner acá abajo, que esta nabla cuadrada es el laplaciano. No, esa no se llama laplaciano. ¿Sí? Hay quienes dicen, nabla cuadrada es el laplaciano. No, esa no es el laplaciano. Nabla cuadrada, si tú tienes nabla cuadrada de algo, pues eso es nabla cuadrada. Si está igual a 0, esa sí es el laplaciano. O sea, solo si es igualada a 0. Si la nabla cuadrada de la función es igual a 0, entonces esto se llama laplaciano. Entonces es el laplaciano, ¿sí? Esta no es laplaciano. Esta es la derivada segunda de la función. ¿Estamos de acuerdo en la diferencia? ¿Sí, chicos? ¿Compañeros? ¿Sí? Voy a parar la grabación para que tengan tiempo para anotar y ustedes me dicen a qué hora voy a comenzar. En la hoja que voy a generar de la Wacom, voy a trabajar con esta ecuación verde, ¿sí? Por eso sí necesito que la anoten. Voy a parar la grabación para que puedan anotarlo. ¿Dudas, compañeros?